Saludos a la comunidad de internet de habla hispana. Desde tutorialesvirtuales.com les habla Roosbel Aristizábal desde Armenia en Colombia, y sean bienvenidos a este video tutorial, creo que 5 ya, de Cumbia PHP. Vamos a mirar si es la parte número 5 de Cumbia PHP, en el que vamos a analizar el CRUD. Vamos a hacer un CRUD sencillo, rápido, en Cumbia PHP. No voy a escribir todo el código, simplemente desde la página oficial de Cumbia PHP he copiado el código del CRUD que hay allí, que viene en la wiki directamente. De hecho, si ustedes van a la instalación de Cumbia PHP, aquí se dan cuenta que hay un enlace a un CRUD, a lo que es crear, leer, actualizar y borrar datos desde una base de datos. Y aquí está toda la información. Simplemente hice unos ajustes muy pequeños de algunos errores que estaban allí escritos, pero de resto es prácticamente este mismo código, simplemente que lo que voy a hacer aquí en este video tutorial es explicarlo. Entonces estamos en la aplicación tal cual se instala Cumbia PHP. Vamos entonces a ver la forma de hacer un CRUD. Para eso aquí tengo ya el archivo creado. Lo primero que he creado entonces es un archivo al que vamos a hacer un CRUD como de menús. Simplemente el ejemplo que estaba ahí, no quise hacer otra cosa, como les digo, simplemente el ejemplo que estaba puesto allí en la wiki del mismo Cumbia PHP, que me pareció interesante y me parece que es muy fácil de verificar que todo esté correcto. Entonces vamos a crear un archivo que se llama menuscontroller.php. Vamos a crear un archivo models, un archivo modelos que se llama menú.php. Vamos a analizar este modelo, aquí lo pueden ver, simplemente en el menús tenemos el get menús y vamos a crear como un paginador, ya lo vamos a analizar pues con detenimiento. En el menús controller solamente vamos a tener lo que es, en el menús controller, o sea en el controlador vamos a crear nuestra clase que hereda o que extiende la clase app controller, como ya lo habíamos visto en tutoriales pasados, y vamos a hacer una carga, un load del modelo menús. Eso es lo que estamos haciendo aquí, simplemente cargamos el modelo menús. Luego vamos a tener un método o una acción de tipo index que va a tener como parámetro la página que vamos a ver. Vamos a tener una acción o un método llamar create. Vamos a conservar los nombres que es de inglés de CRUD, create, edit y delete. Entonces, aunque debería ser create, update y delete, bueno, pero no importa, los nombres es lo de menos en este momento, lo importante es entender cómo funciona. Vamos a crear una acción edit que va a recibir el ID que vamos a editar, y vamos a una función del, que sería la función de borrado, que recibe el ID también del menú que vamos a borrar. Vamos entonces a empezar a analizar qué es lo que hacemos. Lo primero que vamos a hacer entonces es que vamos a crear un objeto. Mire lo que está, creamos un objeto menú, que obviamente lo instanciamos con new menús. Creo que esto no es necesario explicarlo mucho. Si alguien de pronto no maneja programación orientada a objetos, pues les recomiendo seguir el curso, un curso de PHP en programación orientada a objetos, de los muchos que hay en internet, entre los cuales César Cancino creo que ha hecho uno de PHP orientado a objetos, para que puedan como saber exactamente de qué es lo que estamos hablando, porque esto no es un curso de PHP. Aquí simplemente he creado un objeto llamado menú, que obviamente pues lo traigo de la clase menús, que aquí está. O sea, cuando yo digo new menús, creo un objeto de la clase menús, que es esta clase que ya he llamado acá. Al yo llamar el modelo, entonces simplemente estoy llamando esta clase y he creado un objeto al que he llamado menús. Luego de eso entonces voy a crear una variable, un list menús, que eso yo ya lo expliqué en tutorial pasado, creo que en el segundo video tutorial, en el segundo video tutorial expliqué la forma de cuál es la manera de pasarle variables a las vistas. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es pasarle esta variable llamada list menús a la vista index, para poder simplemente hacer un listado de menús. Y como podemos ver acá, simplemente llamo a ese objeto que he creado y llamo al método getMenús y le paso como parámetro el page, o sea, qué página voy a ver. Ahora, esto quiere decir rápidamente que yo estoy yendo directamente a menús, o sea, a la clase menús, y estoy invocando este método getMenús que está acá, que le paso como parámetro, entonces le paso como parámetro página, la página que voy a ver, y tengo un archivo que se llama por page, o sea, ppage, que sería cuántos ítems voy a escoger de esa selección. Entonces mire que aquí hago simplemente retorno
una paginación. Esto es para crear una paginación en Cumbia PHP, es muy fácil, simplemente hago un dispaginate donde le digo la página, el page, qué página va a ser la que voy a ver, cuántos artículos me va a devolver por page o cuántos récords por página me va a devolver y en qué orden lo voy a hacer. Entonces digo que lo voy a hacer el orden es id descendente. Eso es supremamente pues fácil de entender, sencillo de comprender ese código que está ahí. Ahora nos vamos a ir aquí a menús control, entonces voy a ir, recordemos que cuando yo llamo a public function index, como yo lo estoy llamando a una vista de forma manual, el framework se supone que me va a cargar una vista que debe estar en la misma carpeta menús, y con el nombre index.phtml. Entonces vamos a menús y nos encontramos con un archivo que se llama index.phtml. Si vemos acá, simplemente tenemos un código HTML muy sencillo que no voy a explicar simplemente porque es código HTML que ya debemos de estar un poco familiarizados con él. Estamos imprimiendo un view content, que esto sí les voy a decir ya posteriormente por qué estoy imprimiendo un view content. Luego creo un título llamado menús y luego lo que hago es hacer un for each de este list menús. Este list menús, si ustedes lo recuerdan, es esta variable que yo creé aquí con this list menús. Entonces, como pueden ver, simplemente estoy haciendo un for each de list menú. Entonces, esa variable list menús que yo estoy llamando acá, al yo hacer esto, él me devuelve esto me devuelve un array de tipo items, como lo estamos viendo acá en index.php. Entonces, simplemente list menú items, aquí está, que me queda como un objeto de esa variable list menús. Se convierte items en un objeto de esa variable y simplemente hago un recorrido como un item. Luego estoy invocando a la clase HTML, que es un helper que trae Cumbia PHP, que ya lo analizamos. Algunas cosas del helper HTML de Cumbia las analizamos en clases también pasadas. En este caso vamos a ver el método link action, que lo que me permite es crear un enlace. Entonces simplemente el primer parámetro que me recibe ese método sería la ruta que va a hacer cuando ejecute el enlace y después el título o el label de ese enlace. Entonces estoy creando simplemente un anchor, o sea, un link HTML, donde le digo que va a ir a edit, luego el item ID, o sea, qué es lo que voy a editar, y igual también un delete, qué es lo que voy a borrar ahí, o sea, qué ítem voy a borrar, lo paso como parámetro. Y luego le pongo la etiqueta, sería borrar. Después de eso simplemente imprimo. Una cosa interesante, o sea, lo que he hecho anteriormente es que he creado una base de datos llamada Cumbia, y dentro de esa clase de base de datos llamada Cumbia he creado una tabla que se llama menús, cuya estructura son ID, nombre y título, o sea, como tener el nombre del menú, tener el título del menú. También podríamos tener la URL del menú, o sea, como guardar la URL donde apunta ese menú. Digamos que esto va a ser un menú dinámico, pero simplemente era como para crear un CRUD ahí y hacerlo y explicar cómo funciona el CRUD en Cumbia PHP. Entonces, lo que voy a hacer a través de un strong, o sea, ponerlo en negrita, es imprimir el nombre de ese menú con una barra y el título de ese menú. Eso es lo único que estoy haciendo. Y luego, si hay un list menús, o sea, si hay un list menús print, pues imprimo simplemente el anterior y imprimo el próximo. Esto es para lo que es la paginación. Ya lo vamos a ver simplemente inmediatamente. Cuando eso tiene paginación, pues el list menú se me convierte también en es un objeto al cual puedo apuntar al preview, o sea, al next, o sea, la página previa a la página siguiente, y de esta manera puedo crear nuestro paginador. Vamos a mirar entonces qué pasa cuando vamos a create, o sea, vamos al menú, vamos a crear un menú. Como pueden ver la clase menú o el que se llama el modelo, como pueden ver, no tiene ningún método como en CodeIgniter, que uno tiene que crear el método de crear, el método de update, el método de listar. Aquí solamente en el método de getMenus creamos por la paginación, pero no hubiese sido necesario, digámoslo, no hubiese sido necesario si nosotros no tuviéramos que hacer paginación. Pero como vamos a hacer paginación, simplemente estamos retornando el paginador. Pero por ejemplo, mire que no hay un public function create, no hay un public function update, no hay un public function delete, como normalmente pasa en CodeIgniter, que a uno le toca crear todas estas cosas. Estos frameworks ya son un poco más
tienen mucho más ayuda y él automáticamente reconoce todo lo que necesita hacer el modelo para crear los datos dentro de la base de datos, tanto para crearlos como para borrarlos como para actualizarlos. Vamos aquí a Menús Controller y vamos a ver qué pasa cuando yo creo un menú. Lo primero que pregunto es, otra vez voy a la clase Input. La clase Input es una clase que tiene Cumbia PHP, de los cuales tiene varios métodos o varias opciones, y dentro de esas es si hay un post, o sea, hash post, si hay un hash post menús, o sea, si hay una dentro del super global, dentro del array super global post, si hay un ítem, si hay un key llamado menús, pues simplemente se me desencadena este if. De lo contrario, simplemente él renderiza lo que es la vista. Recuerde, cuando yo llamo a create, pues él simplemente renderiza la vista que se ve que está dentro de menús, create.html. Aquí está esa vista. Esa vista imprime nuevamente un view content que ya les voy a decir ahorita en el ejercicio que hace. Y posterior a eso, simplemente creamos también con el form helper, abrimos un form helper. Luego creamos un label nombre. Luego simplemente mire lo que estamos haciendo. Creamos un campo form text que le pasamos como parámetro menús, o sea, le pasamos como parámetros. Esto ya lo recibe directamente el form helper de Cumbia, que me dice que el primer parámetro que yo le voy a mandar es el nombre del modelo y el punto, o sea, va separado por puntos, o sea, entonces como parámetro, no, es un solo parámetro, pero va dividido por punto lo que yo le voy a pasar. Antes del punto está el modelo que voy a invocar con ese formulario, y posteriormente el campo al que va a hacer referencia ese campo de texto que está ahí. Posteriormente el form text del título, menús.título, y luego un for submit, que simplemente le paso como atributo cuál es el label que va a tener ese botón, y luego hago un form close. Vamos a mirar entonces qué está sucediendo acá. Entonces recuerden que cuando yo voy a menús controller y le digo crear, como no hay un post, digamos que no hay un post, entonces él simplemente no ejecuta esto y lo único que haría sería renderizar la vista create.html. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir aquí y voy a decirle menús create. Inmediatamente entonces me renderiza la vista que aparece como un título crear menú. Vamos a mirar, aquí está crear menú. Posteriormente tengo dos campos, uno llamado nombre, otro llamado título, tal cual tenemos aquí el nombre y tal cual tenemos aquí los labels que sería nombre y título. Vamos a mirar el código fuente de esto para que analicemos un detalle de este formulario. Y es que mire que el form, inmediatamente, él sabe que va al for action menús create, o sea, él automáticamente reconoce que él va a ir a menús create, esto lo hace automáticamente el form open, y que el método por el cual lo voy a pasar es el método post. Y como podemos ver aquí, vamos a mirar el nombre label, listo, aquí tenemos input, id, menús título, name, menús, que estamos en lo que es el título, aquí está el nombre como tal, menús título, tipo text, el ID es menús título, él lo creó automáticamente, y aquí en menús nombre. Entonces mire que ese menú, ese name como tal es el mismo nombre, o sea que eso llega dentro del post, llega como una raíz. Si yo aquí hiciera, vamos a mirar, si yo aquí vengo a menús controller, yo podría hacer aquí un print R del post y vamos a ver qué pasa entonces cuando yo mando un dato. Vamos a decirle exit. Simplemente quiero mostrarle que él lo está mandando como un array esa variable nombre. Entonces vamos a mandar aquí cualquier cosa, prueba. Entonces mira que manda un menús y ese menú se convirtió en un array donde el nombre es prueba y el título es prueba. Entonces, ¿por qué? Porque él está dando acá, ahora, ¿qué más hay? Simplemente esos son los únicos parámetros que me llega. Ahora, si hay un hash post menús, es porque él detecta, como obviamente que hay un hash post menús, que es este. Él así lo llamó porque es el del modelo. Él convierte todo esto para que se trabaje directamente con el modelo. Entonces, al haber un input hash post menús, pues simplemente se me desencadenaría esto que está aquí,
lo que está dentro de este if, así que vamos a hacer la prueba de lo que sucede. Voy a comentar esto y vamos a mirar qué pasa. Lo primero que hago es que nuevamente creo un objeto. ¿De qué creo un objeto? De new menus, o sea, y le paso de una vez como parámetro el post menú, o sea, lo que me llega en el input post menú, o sea, lo que me llegó, todo el dato que me llegó vía post se lo voy a pasar a esa declaración. Esto, si ustedes recuerdan un poco de programación orientada a objetos, simplemente lo que estoy haciendo es que yo ya estoy creando el objeto, pero inmediatamente le estoy pasando un parámetro al método constructor. Entonces él inmediatamente va a setear unas variables allá en el método constructor. Luego posteriormente invoco el método crear de ese objeto que acabo de crear, el método create, y entonces él lo que dice es, si se creó correctamente, pues hágame un flash valid. Un flash valid sería una variable de sesión de tipo flash, que eso lo hemos visto anteriormente en CodeIgniter cuando hacíamos un thisSession flash item, que simplemente creamos una variable flash que se ejecuta una vez después de un redirect, después ya no la vemos. Entonces ese flash valid lo que me hace es que me aparece operación exitosa y inmediatamente el input hace un input delete para borrar todos los datos post que hay y hago un retorno. Este retorno, al hacer este return, él inmediatamente me devuelve aquí a la función create directamente. Si no se creó por algún error, porque hubo un error en la validación, por lo que sea, pues inmediatamente él me bota aquí genera un flash error que digo fallo de operación y él inmediatamente me diría cuál es el error que pasa. Entonces vamos a analizar una cosa acá en la base de datos. Primero es que el nombre puede ser nulo, pero el título no puede ser nulo. Entonces vamos aquí simplemente a crear nuevamente, y vamos a crear nombre, por ejemplo, Roosevelt. Vamos a decirle agregar. Entonces, como podemos ver, aquí aparece dos errores, aparecen acá arriba y aparece error, el campo título no puede ser nulo. Como ustedes ven en este momento, yo no estoy ejecutando validaciones en ningún lado, pero inmediatamente el Active Record de Cumbia detecta que este campo no puede ser nulo e inmediatamente él mismo me genera el error de que ese campo no puede ser nulo. Aquí me aparece el mensaje fallo de operación porque ese mensaje fue el que aparece aquí, un flash error, fallo de operación. Ahora, ¿por qué me imprime esos errores? Porque cuando vamos aquí a la vista create.html, ven que yo estoy imprimiendo un view content. Esa información viene dentro del contenido de la vista, por eso es que me aparece aquí sin ningún problema ese mensaje, esos mensajes. Ahora, la forma como está simplemente es porque como se está renderizando ese error desde allá, simplemente tiene ese código HTML y código CSS que se ve de esta forma. Ahora, si yo le digo a esto título, mi página, por ejemplo, le digo agregar, entonces me aparece operación exitosa, como podemos ver aquí está en menús control, que aquí aparece operación exitosa, luego hago un input delete y luego hago un return. Como pueden ver ya no aparece nada aquí en los campos, me aparece operación exitosa y me aparece crear menú. Si yo le digo nuevamente a create, pues ya no me aparece operación exitosa porque recuerde que es un flash, un sesión flash. Ahora, si voy a la base de datos y le digo browse, pues vemos que ahí están creados los datos Roosevelt y mi página, y ven que yo en el modelo, en ningún lado, yo estoy diciéndole que me almacene eso en la base de datos. Eso ya lo hace Cumbia automáticamente. Vamos a crear unos 5 registros, aquí rapidito, por ejemplo, tutoriales virtuales, y el título tutorialesvirtuales.com. Vamos a decirle agregar. Vamos a decirle, por ejemplo, facebook.com, agregar. Vamos a poner aquí Iyazaron del gran maestro Jesús Conde, el incansable con los videotutoriales. Un ejemplo, Jesús Conde, definitivamente para esos un duro, a quien honro en este momento por la gran labor que lleva a través de iyazaron.com o videotutoriales.com. Pongamos otro aquí como Twitter, por ejemplo. Twitter.com, agregar. Y pongamos el último que sea, por ejemplo, rio.com. Listo. Vamos entonces, una vez hemos creado todos estos menús, vamos a ver a la base de datos que estén creados. Aquí podemos ver que están creados correctamente, que tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6 registros. Vamos a mirar qué pasa cuando yo vaya aquí a menús, simplemente que invocaría el método index. Entonces ven que aquí ya tengo tengo lo que habíamos hablado de la vista index, aquí está, de la vista index, que simplemente tengo el menú, el enlace editar, el enlace borrar y el ítem nombre y el ítem título. Aquí lo podemos ver, entonces editar, borrar, rio.com, editar, borrar, Twitter, y pueden ver que aquí aparece próximo, o sea, tenemos nuestro paginador, y si yo le digo próximo, pues iríamos al próximo registro. Si le digo anterior, pues vamos al anterior. ¿Esto es debido a qué? Esto es debido a que en menús, aquí le estamos diciendo que nos muestre 5, si le dijéramos que nos muestre 3, por ejemplo, y guardáramos, vamos a recargar el index, por ejemplo, y pueden ver que aparecen 3. Si voy a próximo, entonces aparecen los otros 3. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a crear otro para que podamos ver bien el ejemplo. Vamos a crear otros 2. cesarcancino.com. Vamos a rcn.com. Oh, me equivoqué. rcn.com. Listo, vamos a mirar aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces vamos a mirar ahorita sí nuestro. Recuerden que cuando yo no paso parámetro, entonces alguno dirá, bueno, ¿por qué no está pasando el parámetro index? Recordemos que cuando yo invoco el controlador sin pasar el parámetro, él asume que el método, que la acción que voy a invocar es la acción index. Por eso yo no necesito llamarla aquí. Ahora vemos que aparece próximo. Y entonces vemos que aparece próximo y aparece anterior. ¿Por qué? Porque tenemos una página de próximo, pero tenemos también una página de anterior. Entonces vemos ya cómo nos funciona el paginador sin ningún problema. Entonces tenemos nuestro paginador funcionando, tenemos nuestro. Ahora vamos a mirar el editor. ¿Qué pasa con el editor? Entonces ya tenemos el create.phTML, ya sabemos cómo funciona, qué es lo que estamos haciendo aquí con el form helper, digamos que este es el form helper, cómo automáticamente pasándole el modelo con el campo del modelo, él automáticamente me asocia este campo, me lo asocia con un modelo y ya todo automáticamente me va a funcionar. Ahora, vamos a mirar qué pasa en el index. En el index ya lo analizamos también anteriormente, simplemente recorremos una variable, la recorremos como los items que me llegan en el objeto, los recorremos. Con item voy creando mi listado, podríamos crear una tabla, aquí simplemente está un listado, dejémoslo así, no es explicar HTML ni mucho menos esta clase del CRUD, pero vamos a mirar qué pasa, por ejemplo, cuando yo voy a menús controller y vamos entonces al método editar. Lo primero en el método editar es que debe recibir un parámetro que es el ID. Aquí uno suele, por ejemplo, poner ID igual a false, ¿sí? ID igual a false, y esto lo que hace es que si no pasan el parámetro ID, bueno, no lo voy a poner, simplemente lo explico. Esto como seguridad se recomienda, por ejemplo, poner ID igual false y después evaluar, por ejemplo, si ese ID llegó. Si ese ID llegó, muestre una página de error, o sea, muéstreme un shop 404, un error 404. Aquí no está simplemente porque pues no se trata más de seguridad, sino de cómo funciona un CRUD como tal. Entonces, nuevamente, creo mi objeto, instancio la clase menús con new menús, luego pregunto si me llegó un hashpost menús. Si no me llegó ese hashpost menús, simplemente mire lo que yo hago. Creo una variable menús con thisMenús, que es la que voy a pasar a la vista, y le hago una búsqueda find by ID. Entonces simplemente ¿qué hago? Lo que estoy haciendo es esta variable menús, la estoy convirtiendo en el registro que me devuelve directamente el modelo que yo tengo aquí llamado menús ya en un objeto, y lo único que voy a hacer es una búsqueda find by ID. Entonces busque por el ID y entero. Esto es una función de PHP llamada in, para que este ID que viene como texto pues me lo convierta en un entero y me lo pueda buscar aquí en la base de datos. Entonces esto es lo único que estoy haciendo. Luego esta variable thisMenús, pues si nosotros vamos a edit.html, mire lo que estoy haciendo aquí en edit.html.
PHTML, pues simplemente form test igual menús.nombre, menús.título, menús.id y form submit actualizar. Simplemente esto es muy parecido al create, simplemente que ahorita tengo una variable de tipo hidden que es ID, y este ID lo debe recibir el modelo menús para saber que ese es el campo que se va a actualizar. Vamos a mirar entonces cómo funciona esto. Voy a ir aquí, por ejemplo, a editar RCN, que me equivoqué. Entonces vamos a decirle aquí rcn.com en mayúscula para que miremos. Actualizar. Y aquí vemos que aparece operación exitosa y aparece rcn.com. Y ahora, mire que se me devolvió a el index, o a la acción index. ¿Por qué? Porque aquí en menús controller yo le estoy diciendo que una vez que cuando hay un input has post, o sea, quiere decir que se guardó bien la información, él simplemente hace un menú update, o sea, actualiza el input post menú, lo que me llegó por ese post, y crea una variable de tipo flash que se llama operación exitosa y hace un return router redirect. O sea, lo que hace esto es que con esta función, con este código que estoy generando aquí, simplemente le estoy diciendo que me devuelva al usuario, que me haga un router de este controlador y que me lo redireccione. Entonces simplemente me redirecciona al index de este controlador. Eso es, si no lo grabó, si no hubo un update por alguna razón, pues aparece fallo en la operación. Como por ejemplo, que yo vaya a editar que yo vaya a editarlo y que no guarde título. Recuerde que título es obligatorio. Entonces inmediatamente me dice el campo título no puede ser nulo, me dice fallo en la operación, y mire que inmediatamente él me deja el campo, me deja los datos. ¿Por qué? Porque los datos post continúan todavía allí. Vamos entonces aquí nuevamente rcn.com, vamos a decirle actualizar. Aquí lo tenemos ya actualizado, vamos a mirar en la base de datos y en la base de datos ya aparece rcn.com también actualizado. A ella entonces estamos actualizando la data y vamos a ver ahorita el último proceso que sería el eliminar. Igual en el eliminar yo recibo un ID, ese ID nuevamente vuelvo instancio la clase menús o el modelo menús y luego le pregunto que si se borró correctamente ese ID que me llegó para borrar, y si sí, pues operación exitosa, y si no, flash error, o sea que hubo un error, y que me haga un redirect nuevamente, o sea, a la página del index. Entonces vamos a mirar si está borrando, vamos a borrar rcn.com, borrar. Ya no está, aparece operación exitosa. Vamos a mirar acá en la base de datos, ya no está por ningún lado. Entonces, queridos amigos, así de sencillo se hace un CRUD en Cumbia PHP. Ya estamos prontos a terminar estos pequeños videotutoriales sobre Cumbia PHP, era como darlo a conocer, verlo como otra opción. De todas maneras, Cumbia PHP aún no está listo, pero se pueden crear unos aplicativos con él, programas que de pronto no sean muy grandes como tal, que sean programas que ustedes puedan hacer con lo que hemos visto de pronto en clase y con mucho más que tiene Cumbia ya desarrollado, pero que creo que todavía hace falta, por ejemplo, incluso en la documentación del beta 2, porque hay que entender que está en la versión Spirit 1 beta 2, pues todavía no está la información, a veces se queda uno corto, por ejemplo, al hacer las validaciones, cómo hacer validaciones, todavía no está el documento listo, esperemos que muy pronto esté listo, apenas estén esos detalles listos, yo retomaré nuevamente estos videotutoriales para avanzar ya hacia otras cosas y por qué no crearnos un buen proyecto con Cumbia PHP y apoyar esa comunidad que necesita salir adelante y no dejar morir Cumbia PHP, que puede ser interesante para todas las personas de habla hispana que pueden hacer páginas de internet, proyectos pequeños, software que no sean tan robustos y que podamos darle movimiento a Cumbia PHP. Mis queridos amigos, Dios los bendiga. Cualquier inquietud en el canal de Tutorial Virtual 0 de YouTube o en la página tutorialesvirtuales.com, allí en los comentarios, lo que necesiten. Estoy nuevamente como de regreso en este mundo de la enseñanza virtual, así que me escriben cualquier solicitud, cualquier cosa que tengan por ahí, cualquier comentario, cualquier apoyo. Y bueno, Dios los guarde muchísimo. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.